Avanzamos con más de Buenos Días. Son las 8:36 de la mañana. Estamos en vivo por BPI TV. Las precipitaciones registradas en las últimas horas en Venezuela pues han generado sedimentos, inundaciones de vías centrales, eléctricas también dañadas, desapariciones y hasta un fallecido. Para conversar sobre esta situación que han generado las lluvias en el país, estaremos hablando con el expresidente de Hidrocapital, además es ingeniero civil, José María de Viana. Buenos días, señor de Viana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y mucho gusto. En las últimas horas, pues, hubo varias inundaciones en la capital, la estación del metro en Altamira, la autopista Francisco Fajardo, además de avenidas principales y centros comerciales. ¿Cuáles son las causas que están incidiendo para que se den este tipo de inundaciones en Caracas? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es un fenómeno antiguo, conocido. Durante 6 meses del año cae más del 80% del agua que precipita en la ciudad y que además la ciudad se ha construido a través de más de 500 años un sistema de drenaje, en algunos casos natural, de las quebradas que bajan y desembocan en el Guaire, que es el gran colector, y también un sistema eh, construido por el hombre, pues artificial, de grandes conductos subterráneos que conducen ese agua. Lo que pasa es que hay que entender que el agua no viaja sola, sino que cuando tenemos lluvias importantes, además de agua, ese agua conduce sedimentos y en algunos casos además conduce desechos sólidos, especialmente cuando el sistema de recolección no es eficiente. Eso quiere decir que inmediatamente después de que entran en uso esos grandes colectores, deben ser mantenidos, porque si no, la próxima ocasión tienen escasa capacidad. Entonces, el tema es que tenemos en la ciudad un proceso de muy bajas inversiones, donde los equipos de mantenimiento urbano se han prácticamente desaparecido, los camiones de limpieza y drenaje no están disponibles y eso hace que entonces tengamos en forma recurrente que cuando las lluvias ocurren, los conductos están parcialmente obstruidos, en algún caso totalmente obstruidos. Los que utilizan la vía principal, la autopista que recorre la ciudad, pues saben que en los sitios en los cuales se crean lagunas en esa vía rápida, ocurren en reiteradas ocasiones. Cuando vuelve a llover, la razón es muy sencilla. Mire, el agua cuando viene en la creciente, además de agua, trae sedimentos y en algunos casos además trae también este desecho sólido. Al final de la inundación, al final de que ocurra el proceso de drenaje, si usted no limpia los drenajes correctamente, entonces esos drenajes tienen baja capacidad. Eso es lo que está pasando. Entonces, fundamentalmente, así tenemos algunas veces eventos extraordinarios que ceden la capacidad de diseño, pero en la mayoría de los casos lo que estamos ocurriendo es que los conductos de drenaje que la ciudad tiene y que están construidos están por debajo de su capacidad porque en su gran mayor parte están sedimentados con elementos sólidos, en algunos casos inclusive con elementos de basura, y entonces usted tiene que hacer una labor de mantenimiento para garantizar que eso no se repita. Eso que usted dice lo vivimos mucho los venezolanos en varias zonas del país, ¿no? Siempre decimos por qué cuando llueve se inundan las mismas zonas, las mismas comunidades. Ya es bien conocido y todo el mundo habla de que no se le hace mantenimiento a las cañadas o a los ríos, el sistema Así de es. drenaje. ¿De qué inversión estamos hablando específicamente en cuanto a mantenimiento? Y según su experiencia cuando fue presidente de Hidrocapital, ¿desde cuándo no se vienen haciendo estos trabajos de mantenimiento? Mira, en primer lugar hay que decir que es un sistema de responsabilidad compartida en el cual la municipalidad tiene una responsabilidad y el gobierno central también. Lo que viene ocurriendo es que los equipos de mantenimiento de la ciudad, tanto en el medio municipal como en el medio dependiente de los ministerios,
prácticamente se han descapitalizado, tanto en gente competente que entienda que este problema que estoy diciendo yo no es una cosa sofisticada, sino que ese es el día a día de las tareas. Es decir, no existe ninguna obra civil que pueda funcionar si no se mantiene. Eso que parece tan sencillo no es conocido por muchas de las personas que tienen responsabilidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, mire, no tienen los equipos adecuados. Podríamos decir que no es una labor especialmente costosa, pero tienes unos equipos que tienen que estar disponibles, que tienen que estar preparados. Y una cosa muy importante, que después que ocurre un evento de esto desagradable, porque ha causado daño, porque ha causado molestias, tienen que ser evaluados, porque ninguna de esas cosas se puede repetir. Es el asunto. El problema es que en la Venezuela de nuestros días las cosas pasan mal y se repiten. Entonces, yo lo que te podría señalar que más que un tema de mucho dinero, un problema de equipar unos grupos técnicos que operan de forma permanente y que tienen unos equipos especialmente de camiones especializados que nos permiten hacer esta labor. Hay que recordar que los drenajes son estructuras fundamentalmente subterráneas. En algunos casos eso requieren equipos especiales. Pero la otra cosa que tú comentaste es que los drenajes naturales, las quebradas también tienen que ser debidamente limpias antes de la entrada de lluvia. Y hay unos periodos en el tiempo clarísimos. Mire, usted durante los meses de enero hasta el mes de mayo tiene que limpiar los drenajes porque sabemos que en mayo comienzan lluvias que se extienden hasta el mes de octubre. Bueno, entonces, más que un tema de, mire, tengo que tener mucho dinero, sí, por supuesto que es costoso porque los equipos que utilizamos son equipos de alta calidad que permiten sacar ese barro o esa basura a través de la utilización de sistemas mecánicos. ¿Cuál es la maquinaria en particular que se utiliza para hacer esta limpieza de drenajes? Mire, nosotros utilizamos, además de unos equipos entrenados debidamente, utilizamos unos camiones que llamamos jaivas, que son una especie de tenazas que pueden bajar hasta las bocas de visita y eliminar los elementos sólidos. Y después utilizamos unos camiones que llamamos Vector, que tienen además de unas aspiradoras, tienen unos tubos que lanzan agua a alta presión y a gran velocidad. Entonces, en algunos casos utilizábamos por aspiración, utilizando las tenazas de la jaiba que decíamos, pero también en otros casos lo que utilizábamos era esas mangueras a presión que permitían a través de un chorro de alta velocidad abrir nuevamente el conducto y facilitar la salida. Eso quiere decir que los drenajes de la autopista, los drenajes, por ejemplo, de la trinchera de la Avenida Libertador son muy delicados, porque en la Avenida Libertador, por ejemplo, si usted tiene una inundación, puede inclusive que alguna persona sufra, porque el agua en algún momento puede llegar a más de un metro y medio de altura dentro de las trincheras. Entonces, es de ese tipo de camiones estamos hablando. Y un grupo de personas especializadas que saben dónde visitar. Esas estructuras son subterráneas, por lo tanto usted tiene que abrir una boca de visita y tiene que entrar dentro de la boca de visita. La gente que lo hace tiene que tener conocimientos para hacerlo de manera segura. Hemos visto muchos edificios en Caracas principalmente que están en zonas que pueden ser consideradas vulnerables. ¿Cómo hacer para evitar las filtraciones en estas edificaciones? ¿Qué pueden hacer las juntas de condominio con respecto a esto? Fíjate, hay dos sitios que históricamente hemos revisado. Uno tiene que ver con la zona de entre la California y la desembocadura y el final del río Guaire, allá en Petare, en Juan Pablo II. Y es que ahí es una zona que es susceptible a la inundación, que el gran colector que es el río Guaire se salga de margen. Normalmente las inundaciones no han sido graves, pero sí generan molestias. Y en la otra zona en donde tenemos un problema de drenaje secular es las Mercedes. Las Mercedes tiene el problema que cuando el río está en un nivel elevado, los drenajes entonces se retienen y entonces tenemos en algunos casos drenaje obstruido porque no tanto por el tema de los sedimentos, sino en este caso porque el Guaire, el nivel del Guaire puede controlar las aguas. Entonces, en esos sitios la precaución fundamental es
que los sótanos que están susceptibles de ser inundados deben de evitar la presencia permanente de personas y es un proceso progresivo, pues en ningún caso la inundación es violenta, por lo tanto da tiempo a que sea evacuadas las personas, que es el riesgo fundamental que tratamos de evitar. ¿Cuáles son los signos de que pueden haber esos hundimientos? Porque, por ejemplo, se reportó el hundimiento en el asfalto en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira, luego de estas lluvias intensas. ¿Las autoridades tienen manera de determinar en qué momento se pueden presentar este tipo de problemas y alertar a la población? Es que el hundimiento fundamentalmente ocurre porque las aguas que no están dentro de los conductos debidamente construidos, porque el conducto se ha colmatado y entonces tenemos un problema de incapacidad de transmisión. Tenemos agua que arrastra la base del pavimento. Entonces, bueno, ahí lo que ocurrió fue que el agua arrastró en la base del pavimento y entonces tenemos un hundimiento. Bueno, hay que simplemente reparar eso. Ahora, ¿cómo se hace? Mire, esos drenajes de la autopista Francisco Fajardo están obstruidos hace mucho tiempo. Es decir, siempre que llueve se obstruyen. En consecuencia, mire, si usted quiere evitar que eso vuelva a ocurrir, revise cuáles son los drenajes de la autopista y límpielos correctamente. Ahí hay un problema en la quebrada Agua de Maíz, que es un problema más importante porque el drenaje por debajo de la pista de aterrizaje de la Carlota es un conducto de importante tamaño que debía ser ah, agrandado en su diámetro o construido otro paralelo, porque ya había ocurrido en el pasado que la quebrada llegaba a obstruir eso y entonces teníamos inundación en la propia autopista. Pero, repito, es un problema de que después que las cosas ocurren, hay que dedicarle tiempo a estudiar por gente competente cada uno de los casos, diagnosticar qué es lo que hay que hacer con mira a que no se repita. Si se repite un evento similar, ¿cómo hacemos para que la infraestructura civil funcione correctamente y no tengamos daño ni a las personas ni a los bienes? En este caso, la pista de rodamiento de la autopista es un recurso escaso, costosísimo. Si funcionan debidamente los drenajes, no va a haber hundimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ponernos en contexto sobre lo que está ocurriendo con las infraestructuras en Caracas luego de estas lluvias intensas. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Un placer. Y es muy amable. Estábamos conversando con José María de Viana. Él fue presidente de Hidrocapital, además es ingeniero civil, así que nos presenta su visión en base a su experiencia con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Caracas luego de las lluvias. Nosotros hacemos una breve pausa. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. No se aparten.